Se escuchan, observan, están llegando. En el aire, Radionauta. Nave principal con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo en la 1480. Espacio de nuestra cultura. Radionautas. Radionautas. Entramos en una dimensión literaria. Capitana, escúcheme una cosa. Hay como una especie de peso extra en la nave. ¿Qué son todos estos libros? ¿De dónde los sacó? Ay, es que la semana pasada yo bajé un ratito de la nave y estuve visitando la biblioteca del docente. ¿Qué fue al planeta Tierra? Fui al planeta Tierra. ¿Y cómo hizo? No me aguanté y yo tengo esos métodos. Como si estamos condenados al espacio, pero... Yo no estoy condenada. Hice mi magia, me teletransporté, sí, lo deseé con mucha... y aparecí ahí, en un edificio hermoso. ¿Teletransportación? Sí, estoy... ¿Sí? ¿Transportación? Todo eso. Bueno, aunque en realidad... Es más fácil que viajar en bondi. Aunque en realidad... Hay que cargar la sube. Ahora que percibo la... ¿Así hizo? Me hace acordar a una serie de televisión de los años 60, 70. Bueno. Sí, y mirá, y pedí prestado todos estos libros. Ahora que... A la vos también pedí. Sí, mira, uno de historia de Argentina. Sí. Hispanoamericana. Claro, la literatura en los orígenes. Yo sabía que eso te iba a interesar. El doctor René Favaloro, allá su libro. Sí, también tenemos, quiero ver, tenemos, por ejemplo, capítulos. Sí, tenemos capítulos aquí. Pensé que te ibas a enojar. Literaturas originarias, lo que fue la literatura de los conquistadores. Claro. La literatura colonial. También tenemos literatura de la independencia. Empezó todo, exacto. El romanticismo, el segundo periodo también del romanticismo. La literatura gauchesca. Claro. El modernismo, libros de folclore, realismo, naturalismo, el criollismo, la poesía más actual, la narrativa más contemporánea. Leerlo todo hoy. Qué lindo sería en cada Radionautas hacer un pasaje. Bueno, en cada viaje. Me voy a llevar este libro para hablar sobre la literatura originaria. Vamos a ir cronológicamente. Bueno, yo voy a... René Favaloro, Recuerdos de un médico rural. Me acordé que me decías que te gustaba. Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez. Tenemos material. Tenemos de todo. Tenemos libros de folclore latinoamericano, libros, cuentos, libros solo de imágenes. Sí. Acá tenemos uno de Elsa Bornemann. Qué lindo. El otro día, que también lo vamos a compartir hoy, si querés. Bueno, entonces no estoy tan enojado. La verdad que estoy... ¿Viste? Me voy al control, me voy a la cabina principal para seguir viajando. Yo te aviso que esta semana voy a tener que volver a viajar... O sea, ¿cómo hizo? Estoy pensando porque nosotros estamos condenados. Y renovar el préstamo, porque esto se presta. Sí, no dije condenados al éxito, no. No, esa frase tristemente célebre, no. Yo no estoy condenada. Digo, estamos condenados al espacio. ¿Cómo hizo para ir a la Tierra? Bueno, no se puede, si no se puede. No sé, yo estoy probando, yo estoy haciendo pruebas. ¿Cómo habrá y me salen bien. Bueno, ¿Hay mucho peso acá? Por lo pronto me llevo este libro de historia de la literatura. El sobrepeso de la nave no son los libros, no es la cultura, ¿eh? El sobrepeso es porque el fin de semana mejor me voy. Le estamos dando y dando y dando a los hidratos, a las bebidas
bueno, no le echemos la culpa a los libros. Nada mejor que los libros. Te sigo diciendo, te sigo contando. Hay de Gustavo Roldán, de Laura Devetach, de María Elena Walsh. Un montón traje. Por favor, capitana. Eso del peso extra, mejor... Ah, mira, te quedaste con eso. Sí, mejor sigamos en el espacio. Dale. Estás escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo en la 1480. Escúchanos online www.am1480.com.ar. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Seguí escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo. Muy bien, capitana. Estamos una vez más en el espacio, en nuestra querida nave LAC 1480, la nave Claro que sí. 1480. Y como les comenté, vamos a hablar sobre la literatura originaria. Me gusta. Sí, a ver, Sí. aquellos que nos siguen también Quiero en aprender. nuestro Instagram del espacio, la 1480 Radio. Bueno, voy a ver si sale el subcomandante Chelo. Ahí va el subcomandante. Podríamos acercarlo un poquito más. En esta nave 1480. Ahí va. Vamos a hablar sobre la literatura originaria. Antiguas historias ya existían desde la llegada de los españoles, de lo que se llamó la colonización. Es decir, ya lo hablamos muchas veces, en realidad no es la primera vez, ni estamos descubriendo nada nuevo, pero hubo unas... Generalmente nos educamos bajo la idea de que llegaron para culturizarnos. Ya había cultura propia en esta tierra que se llamó América, pero teníamos una cultura donde lamentablemente los registros de los vestigios de la literatura son difíciles de encontrar, de aquellos pueblos originarios, ¿no? Sí, lo que es la idea de los de cómo se transmitía, mediante la oralidad, los personajes, situaciones, mitos que se van propagando de boca en boca. Por ejemplo, vamos a ingresar a dos culturas de las más importantes, las más reconocidas de los pueblos originarios, que son, por ejemplo, la literatura maya. Está el Popol Vuh, que es el libro del consejo, un libro sagrado, que es el origen, que habla sobre el origen del mundo, de la vida, también de del hombre, de la mujer, pero de la vida en general. Y comienza diciendo: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, en calma, en silencio, inmóvil, callado, vacía la extensión del cielo. El creador, Tepeu, Cucumats, ocultos bajo plumas verdes y azules, hablaron entre sí, meditaron, juntaron palabras y pensamiento. Esta es una versión muy reducida de lo que es el comienzo, el origen de el mundo, ¿sí? O esa visión cósmica de cómo se generó la vida que hoy conocemos o que en ese tiempo se conocía. Si nos ponemos a pensar, es de alguna manera muy similar a lo que, por ejemplo, dice la Biblia, ¿no? El tema es que tal vez la literatura, hasta diría
la española se fue nutriendo de esta forma de ideas también, ¿eh? A su vez, hubo como una especie de intercambio. Por un lado, la imposición, pero también un intercambio de formas. Claro que sí. En la literatura azteca o náhuatl, que sí tenía una especie de, grafías o de jeroglíficos, lo digo así, pero no es la precisión exacta. Sí, propios. Si uno se acerca a las esculturas aztecas, ve algunas como especie de jeroglíficos. Es la grafía. Símbolos. Quiere decir, exacto, traducir el sonido en una grafía. ¿Sí? Lo que hoy conocemos, las letras, por ejemplo, claro, que simbolizan cada sonido. Y los temas aztecas o náhuatl hablan de, por ejemplo, lo fugaz de la vida, pero con alusiones al más allá. Hay una especie de poesía que se llama Anhelo de Inmortalidad, que dice lo siguiente. Lo digo por supuesto, todo lo que estoy mencionando es en español, o tal vez en argentino lo estoy diciendo. Soy cual un ebrio, lloro, sufro, sí, digo y tengo presente. Ojalá nunca muera. Allá donde no hay muerte, donde se triunfa, allá voy yo. Ojalá nunca muera. Bueno, esa es una especie de una poesía, claro, azteca, que evidentemente habla sobre el más allá, de la vida que continúa, de lo fugaz de la vida en esta tierra, pero están convencidos que hay un más allá. De hecho, los sacrificios que realizaban tienen que ver con esa creencia de que quien era sacrificado era un elegido para ir al más allá. Bueno, son creencias. Y de alguna manera esto lo retoman los españoles para narrar sus historias acá. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Si hablamos, estamos tratando de ir espacialmente lo más rápido posible. Acotando. ¿Qué pasa en esta tierra, en nuestro país, en Argentina, en esta zona? Noroeste, litoral, el centro, lo que es la Patagonia. Bueno, no hay registros concretos de la literatura originaria, o sea, lo que es vestigio escrito. No hay libros o algunas piedras que sí puede haber alguna idea pero algo puntualmente, y realmente no hay. Sí hay historias quechuas, guaraníes, araucanas, o mapuches. Por eso nuestra tradición, por eso nuestra tradición del folclore, lo que hablamos de tradición folclórica, es prácticamente, diría, en lengua española. Claro. Nosotros cuando hablamos de folclore, lo hacemos en el idioma español. Que es el saber del pueblo, ¿no? El folclore. Claro, pero no vamos hacia el origen, nos quedamos en nuestro idioma, que es claro, el español, aunque nosotros hablamos en un argentino, en un idioma, en un lenguaje, nuestra forma es argentina, que no tiene la misma acentuación que un castizo, que un, claro, no sé, o alguien o un venezolano, tiene otra acentuación, pero nos entendemos, evidentemente, porque hablamos una misma lengua, el lenguaje tal vez sea distinto, las formas también, pero bueno, en este mundo actual creo que lo importante es entenderse y ir un poquito más allá. La comunicación. La comunicación. Pero claro, salvo las canciones, y esto es algo tal vez más reciente, donde se mezcla lo originario y parte lo en español. Un notable de nuestra tierra, que el descubridor fue León Gieco, en aquella realmente hazaña, proeza, épico trabajo de Ushuaia a la Quiaca, con Gustavo Santaolalla, cuando descubren a los artistas en la calle, en los pueblos, en las veredas, en los patios, descubren por ejemplo, Sixto Palavecino, que en su temática, en su historia como artista, pero sobre todo
artista de la calle, del pueblo, ¿sí? Hablaba en español, pero también en quichua. Hay una, y es lo que después vamos a escuchar a continuación. Primero, asentar la idea de que cultura propia ya tuvimos, seguimos teniendo, claro que sí, independientemente de la llegada no cabe duda, de los españoles, los colonizadores, o de lo foráneo que venga. Lo foráneo que venga, todo lo que venga, en todo caso, de afuera, se nutre de lo nuestro también. Claro que sí. Y eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. No conocemos, no somos conscientes de todo lo que Claro. tenemos. El potencial, ese potencial, tenemos que tenerlo más que en cuenta. Por supuesto. Ahora bien, bueno, están los artistas que mezclan lo originario y la cultura, en este caso, las voces españolas. Y hay dos canciones que así lo reflejan. Una muy, muy tierna, porque generalmente se dice que el idioma, por ejemplo, el idioma alemán es un idioma férreo, duro, y que el francés es mucho más dulce, más romántico. Bueno, es una idea, ¿no? Apreciaciones es según una el idea. oído. Pero tal vez son apreciaciones para decir qué grande, qué nivel, qué cultura tienen los europeos. Sin embargo, en nuestros idiomas originarios también se encierra, por ejemplo, una dulzura en su expresión, en su forma, el guaraní, por ejemplo, es un idioma muy dulce. Bellísimo. Y el quechua también. Sí. Y acá en esta canción, Dulzura Quechua, dice lo siguiente, y voy a leer toda la canción. Los changuitos santiagueños recorren leguas perdidas para llegar con sus sueños hasta la escuela querida. Sus sencillos corazones como los ángeles cantan y con quichuas canciones toda la tristeza espantan. Luchan incansablemente con la suerte embravecida. Resistiendo dignamente son un ejemplo de vida. Qué bello. Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura y en sus rostros luminosos viven la incaica cultura. En sus mágicos silbidos soplan los alegres vientos. Entre los montes tupidos buscan el diario sustento. Con sus cuerpitos morenos como noches encendidas, puros, nobles y serenos, tienen almas bendecidas. Mientras cuidan sus majadas, soportan fuertes calores, y sus historias calladas son mis profundos dolores. Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura, y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura. Una maravilla. Extraordinario. Una maravilla. Como desde la provincia de Santiago del Estero une y se va hacia la cultura inca, es la que viene justamente esa raíz quechua, el idioma, la forma, pero ya tratándolo bajo nuestra forma, nuestro concepto de vida cotidiana. Los chicos que van a la escuela, cómo mantienen y sostienen esa cultura de origen con el solo hecho de ser. Y es una pintura exacta. Así son los chicos santiagueños y así sostienen desde su rostro, desde su rostro y desde su dulzura, porque ellos guardan esa ancestral dulzura y esos ojitos silenciosos, y rostros luminosos, él dice conceptos hermosos. Hermosos, hermosos. Y después vamos a irnos, vamos a volver al espacio con el mensaje quechua, que dice, donde quiera, hay una parte que dice así, habla de nuestros mayores, ninguno viva dudando, nadie viva avergonzado, el que sabe siga hablando. Está hablando de su idioma, de su identidad. No hay que avergonzarse. Esto lo atesoran, ellos lo atesoran y lo valoran como muchos no. Claro, es decir, llevan en su alma sus raíces, su país. El paisano, su país. ¿no? El paisano que dice... Dice que nunca se pierda el quichua, siempre en quichua cantando. Con la frente vienen en alto, hable en quichua donde quiera. En Córdoba, Buenos Aires, en China, Rusia, que fuera. Y es cierto. Qué lindo.
Qué lindo. Ahí está lo que también decía Yupanqui, ¿no? Paisano es el que lleva el país adentro, siempre haciendo referencia a Suma Paz. Y bueno, acá encontramos en la cultura o en las canciones ese mensaje. Es la idea que queremos dejar también en Radionautas, con la literatura, con los libros, con las canciones, con con los registros justamente de canciones y letras, llevar nuestro país a todos lados, ¿sí? Que es lo que debemos sostener. El país como tal, el país, darnos cuenta de en qué país estamos. Pero para darnos cuenta en qué país estamos y no caer en las trampas de toda la vida y esa cíclica argentina, y bueno, me parece que hay que entrar en el terreno en el pasado, en la literatura, en la educación. En los libros, ¿no? Que transmiten esta información. Sí, y en ir al origen de una cultura que se la señaló como bestial, como atrasada, como inferior. Sin embargo, en esas culturas de origen encontramos dulzura, encontramos conceptos del cuidado del medio ambiente, encontramos conceptos del amor como tal. Y encontramos nuestra historia. Encontramos nuestra historia, nuestra raíz. La defensa de nuestro territorio, cuidemos nuestro ecosistema, porque no lo excavemos hasta el fondo para aniquilarnos a nosotros mismos, no lo regalemos. Bueno, ahí está un poco la clave. Lamentablemente hay un desconocimiento generalizado, un gran porcentaje que desconoce todo esto. Entonces, bueno, pero desde acá queremos... Claro, vemos el país que vemos desde la nave. Exacto, y compartir todo lo bueno que tenemos, que es muchísimo. Vayamos y sigamos en este mundo de los libros, que la nave de pronto se llenó de buena literatura. Vamos con Don Sixto Palavecino, que supo amalgamar su cultura, el origen, nuestra cultura, y con la visión de futuro, porque se aferra también a los más chicos. Qué hermoso. Estás escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo en la 1480. Centro de Copiado Blue. Impresiones, fotocopias, anillados y más. Avenida Alto Laguirre 235, Tapiales. WhatsApp 113 226 1163. De lunes a sábado. Instagram Centro de Copiado Blue Tapiales. Regalá vida, regalá plantas, cactus y suculentas. Que Pachamama Vivero, tu mejor regalo. En Instagram, Que Pachamama Vivero, y encontrarás todas las novedades. Que Pachamama Vivero. Si estás buscando las mejores remeras y los mejores buzos, búscalos en Subley. Tienen diseños únicos y exclusivos que te van a encantar. Encontralos en Instagram como @subley.10 o manda un WhatsApp al 116 820 3723. 116 820 3723. Subley. En el corazón de Mataderos, Maktub, arte y deco. Los diseños más lindos están en Maktub. Cuadros, cerámicas, lámparas de sal, figuras en resina, sahumerios, cestería, mantas. ¿Dónde? En Avenida Lisandro de la Torre 2393. Mataderos. Instagram, arte, Maktub y deco. Comandante, general, capitana, la nave está ingresando a una órbita radial. Vamos a viajar en el tiempo. Radionautas, amplitud y frecuencia modulada. Luego ustedes saben que yo soy aeromoza y en el año 72 tuve la oportunidad de llegar a Buenos Aires y me llevaron a un café concert que se llamaba El Gallo Cojo, y ahí vi a la gran Nini Marshall.
Ella no tenía iguales. La vi a la Nini, digo, en un espectáculo que se llamaba Y se nos fue re de repente. Me he reído tanto, que quedé con un dolor de panza. Bueno, esa noche devolví todo lo que había comido. Pero qué maravilla, Mónica Bedoya, hueso de pico pardo, un secretón. Ahora ya, no te hagas que sí. ¿Qué le pasa? ¿Está con neura o con depre? Ni con neura ni con depre, estoy con chinche. Ay, vulgaridad, chinche. ¿Y por qué? A vos te lo confieso porque sos tarúpido pero discreto. Me ha flagelado el alma la elección de las 10 mujeres más elegantes del mundo. ¿Por qué no la tuvieron en cuenta? Sospechaba ese resentimiento. Decime vos si al lado de la duquesa de Windsor o de la princesa de Mónaco, que son 2 rascas de la realeza, no tengo yo una distinción que se me ve hasta en lo blanco del ojo. Eso es cierto, usted por los 4 costados es bien. Mirá que el physique. Y eso que la chinche me ha puesto unos colorachos guarangos que no me favorecen. ¿Usted cree que hubo favoritismo en la selección de marras? Típico, clavado, pichón. Habrán dado preferencia a los apellidos de más campanillas, ¿no? Si es por campanillas, el mío es un carillón. Y tengo un árbol genealógico de tal frondosidad que es el follaje llevado a la selva. El mío, en cambio, es muy raquítico, pero da unos frutos muy vistosos, ¿eh? Callate, pillado. De modo que su abolengo es tan rancio. Que ya huele mal. Porque mis antepasados vienen... Del arca de Noé. No, mis antepasados tenían bote propio. Mira, por la rama materna son todos brutos. ¿Brutos? Sí, descendientes del que mató a Julio César. Los Crostón, en su origen Croston. De raigambre francesa. Sí, modificado, porque mis tatara eran los marqueses de Croston, que cuando la Revolución Francesa fueron guillotinados. ¡Ay, qué horrible! ¿Por qué? Si es un honor. La guillotina solo rebanó cuellos aristocráticos. Y de estos marqueses guillotinados, la única que quedó con la cabeza puesta fue mi tatara, Ida Croston. Ay, menos mal. Porque como era Ida, en el momento de la guillotinada estaba con la cabeza en otra parte. Seguí escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo. Muy bien, capitana. Qué genialidad de esa mujer, ¿eh? Estábamos escuchando a Nini Marshall. Un espectáculo imperdible, Dios, de todos los tiempos. ¿Qué le pareció la primera parte con nuestros idiomas o nuestra lengua originaria? Me encanta. O una región, en todo caso. Me parece absolutamente importante saber esto. Claro, hablamos del quichua, pero también tenemos lenguas, tanto en lo que es la Patagonia, en la parte de Cuyo, centro de nuestro país, el litoral, en fin. Reconocernos también en ellas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pusimos un ejemplo. ¿Y vamos a ir en cada viaje compartiendo algo diferente? Sí. Sobre la cultura de nuestra literatura y de nuestras raíces. Saludemos a nuestro amigo Eduardo, que dice: nuestro lenguaje originario se irradia amor y el intercambio cultural enriquece nuestra patria grande y unifica al mundo. Fuerza Radionautas, dice. Absolutamente, Eduardo. Un abrazo enorme desde la nave 1480 del planeta Tierra, que también tiene un programón en donde los valores y el amor prevalecen los días miércoles, en Sin Pelos en la Lengua. Claro que sí. A seguir toda la programación de la 1480. Y ahora también, por supuesto, nuestro Instagram, la 1480 Radio. Un abrazo a quienes se van sumando. Por supuesto que sí. Yo quiero contarles un poquito más dónde me radiotransporté el jueves pasado. Claro, porque usted, capitana, de pronto fue al planeta Tierra. Sí. Lo cual me queda la duda porque... ¿Y pero de dónde nosotros traje todo esto? Pero no podemos ir al planeta Tierra. Pero yo sí. Voy a tener que revisar el código radionauta, a ver qué dice. Bueno, yo pude radiotransportarme y aparecí en ese edificio hermoso que está en la avenida Entre Ríos.
¿sí? En el edificio central del complejo Pellegrini. Sí, hasta allá me fui. Una de gente, una de vehículos colectivos, bueno, todos los medios de transporte estaban ahí. Un día extraordinario. Me parece que hoy está haciendo mucho frío, pero el día que yo estuve ahí, un sol radiante. Y bueno, estamos en este clima Estamos raro. terminando el mes de octubre. ¿Qué pasa con el clima? Algo no estamos haciendo bien para Hay que... muchas cosas que están pasando, de cosas que no se están haciendo bien, evidentemente, Ni pero... hablar. Bueno, Ni hablar. Pero ahí está adentro, rodeada de libros. Bueno, ahí adentro uno se olvida de todo, porque hay un silencio extraordinario y además yo no caí cualquier día. Yo fui un día especial en donde estábamos convocados muchos docentes de varios niveles y ahí nosotros fuimos a aprender, porque esta convocatoria es un proyecto que convoca a los docentes para hablar de el espacio de lectura en las escuelas. Promover el libro, ¿sí? A pesar de todos los adelantos tecnológicos, las tablets, las pantallas, que nos parecen algo extraordinario, las pizarras. Bueno, en la biblioteca del docente hay todo eso. Proyectores, no es que decimos sí al libro, no a las pantallas. Pero allí los profesores, las profesoras, primero que te esperan con un desayunazo, hay una calidez, unas ganas de ir a pesar del viaje. Yo bajé de la nave, bueno, yo hice el pestañeo este que le digo de mi bella genio. Sí. Porque estuve haciendo unos ensayos, yo leo, estudio y dije, me sale bien, no me sale, bueno, me quedo acá en la nave, pero me salió. Fui y pude pedir estos libros prestados. Hablando en una especie de lunfardo, usted le choreó a mi bella genio la forma de, en este caso, radiotransportarse. Sí, Mira que yo me cuesta decirlo. Ella se teletransportaba, yo pude llegar a radiotransportarme. Y después hice la inversa, porque si no, no estaría aquí. Sí. Con todo ese material. ¿De qué se trata todo ese material? Todo este material es literatura infantil. Pero también estuvimos con otros compañeros y compañeras docentes investigando, porque ahí uno se encuentra con un bagaje espectacular de material, todo tipo de libros. ¿Y sabe qué aprendí? Sí. Que no lo sabía. Que el señor Silvio Rodríguez, por ejemplo, este cantautor extraordinario, tiene libros. O sea, de sus canciones, El extraño hombre, por ejemplo, es un libro hermoso, un libro en forma de acordeón extraordinario. Y lo que hacen estos encuentros es enseñarnos o experimentar con otros docentes, intercambiar experiencias desde las aulas, ambientar los espacios de lectura, cómo hacer que niños, niñas, jóvenes e infantes, ¿no? Las primeras infancias en el nivel inicial, quieran acercarse al libro, a los libros, que elijan como un rincón, como un lugar de agradable, de estar, de querer ver, los que no leen todavía, los libros. Entonces preparamos escenarios, ambientamos un momento de lectura o de narración que es maravilloso. Y después podíamos pedir libros en préstamo, porque la biblioteca del docente no está abierta solamente para estos encuentros. Uno puede ir ahí, consultar material, envían cajas a las escuelas en préstamo para que estos libros circulen, no es para que los libros perduren en la caja, que también salió el tema, por temor a que no se rompan. Los libros se pueden romper, se pueden perder. Si uno invita a los niños a llevarse los libros a casa y después devolverlos, pueden volver escritos, mordidos por un perro. Estas son cosas que tienen que ocurrir, porque saltó el tema que las conducciones, las directoras o directores de las escuelas tienen temor de hacer este préstamo por si las familias no cuidan o extravían o no devuelven. Bueno, es mejor que un libro vuelva roto a que un libro no salga de una caja o de una biblioteca. Yo fui y pedí todos estos libros prestados. Es literatura infantil, Laura Devetach, Gustavo Roldán, y no me quise olvidar de alguien que el lunes pasado
Ceci prepotente en Campeones de Mataderos nombró, que es la señora Elsa Bornemann. Porque Ceci creo que... Me gustó mucho esa idea de que es cierto. ¿Por qué los libros tienen que estar en la biblioteca, prolijamente puestos en una caja? Mira lo que encontré yo acá. Un dibujito, alguien leyó, se lo llevó a casa y lo trajo con un dibujo. Bueno, aquellos que estudian conscientemente, escriben, van señalando, van haciendo como especies de tildes o escriben sobre tal párrafo lo que dice cada párrafo. Es decir, el libro está también para escribir encima, es decir, dar opiniones. Claro. Bueno, un libro en el jardín que vos presentás en el suelo sobre una manta, como hago yo, tejida al crochet, obviamente en muchos casos los más chicos los pisan y uno no tiene que, si bien uno enseña a cuidar el libro, puede pasar que una hoja se suelte, no pasa nada. Pasa si ese libro permanece en una biblioteca o en una caja, y lo que los asombraba a estos profesores capacitadores, ellos quieren que los libros circulen, que vuelvan sanos. Si no se reponen, si no se puede reponer, se compra otro título, ellos te abastecen, uno pide desde la escuela las cajas préstamo con un material enorme, una literatura variadísima. Bueno, espero que todo ese trabajo llegue. Y Elsa está ahí. Vencer el uso ya exacerbado, hasta diría tonto e inútil del celular, y invitar a los chicos, y que los chicos después al revés se me parece que tal vez la temática actual sea que hasta los chicos le enseñan a los padres cómo, y ambos se van educando. Gran tarea la de las docentes, los docentes. Retroalimentación. Y en un tiempo donde los padres realmente se están equivocando feo con sus hijos, porque cuando llegan directamente le dan el celular no y arreglate. Todos, pero muchos. Siempre cada vez que hablo, lo digo, tal vez exagero, pero quiero dejar una idea. Cuando abro un libro me acuerdo quién me enseñó a leer, que fue mi viejo. Muy chiquito, siendo vos muy tenía chiquito. 3 años y leíamos las revistitas. Es muy loco eso. El Villique, el Anteojito, y me iba aprendiendo las letras y qué significaba cada... Y bueno, cada noche, después de la cena, se tomaba ese tiempo mi papá para... Ese Anteojito y Villique delata, yo digo mi bella genio, pero acá, bueno, son atemporales, ¿no? Ojalá eso hubiese perdurado siempre. Sí. Y sirve como para comenzar las primeras lecturas, o si no, los libros que es una literatura que tal vez no lo tenemos tan presente. Uno habla de la literatura, la alta literatura y todo lo culturoso. Sin embargo, también hay literatura infantil, el inicio de las lecturas, y eso también es literatura. Y que muestra mucha cultura, no por ser literatura infantil o para niños, es literatura. Yo voy a ir leyendo también en cada viaje algo, y van entonces, a ver todo lo que transmite. Desde Radionautas vamos a ir cada emisión con la literatura de todo tiempo. Hoy comenzamos siempre haciendo apenas un primer paso, casi mínimo en realidad, de la literatura en su tiempo. Hoy la originaria es apenas poner un pie muy pequeño, porque claro, es amplio el tema, es amplio, pero para ir metiéndonos en este mundo. Y aquellos terrestres que además seguimos aprendiendo, ¿no? nosotros, que quieren compartir con nosotros, los terrestres que quieran también enviar quienes le enseñaron a leer. Perdón. Escucho con atención lo que dice, más que interesante, la idea ya está instalada. Usted tiene una trenza. Sí, no es como la del cuento. Claro, porque Elsa Bornemann escribió una trenza tan larga y la vamos a leer. Vamos. Nunca le habían cortado el pelo, ni siquiera se lo habían recortado. Margarita no quería. Por eso lo tenía tan largo, larguísimo. Su trenza negra alcanzaba a cubrir 1 cuadra. Cuando Margarita dormía, su trenza se estiraba por el dormitorio, se doblaba por la sala, seguía por el balcón y desde el 3er piso de la casa caía
hacia la calle, saliendo por la ventana que dejaban abierta a propósito. Para peinarse, Margarita viajaba una vez por semana al campo con su mamá, su papá, su abuela y sus 2 hermanas mayores. Allá, sobre el ancho verde, la destrenzaban. Luego la cepillaban por turno, para no cansarse. Su mamá le alisaba los primeros metros de pelo, la seguía su abuela, desenredando unos cuantos metros más. A continuación, sus 2 hermanas, siempre protestando porque esa tarea las aburría. Y finalmente, el papá, que peinaba los últimos metros del pelo de su hija menor. Una vez, en plena labor de cepillado, lo sorprendió un fuerte viento. El pelo de Margarita se levantó entonces, abriéndose en abanico. ¡Una nube negra! Gritaron los campesinos. ¡Tormenta! Mientras pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de San Antonio quedaban enredados. Lejos de preocuparse, Margarita estaba contenta. «Mi pelo canta», decía al escuchar los pájaros piando en él. «Uso las más lindas hebillas», aseguraba al verse adornada por tantas vaquitas de San Antonio. «Debemos cortarle el pelo», chillaban mamá, papá y la abuela. «Bien corto», agregaban las hermanas. Otra vez su pelo suelto en la noche campesina se llenó de bichitos de luz y hubo que esperar al día siguiente para trenzarlo. Era tan hermoso verlo. Parecía un retacito de la misma noche, bordado con estrellas. El problema más grande se presentó la mañana en que Margarita debió ir a la escuela por primera vez. «Tenemos que cortarle el pelo», le dijeron sus hermanas, riendo en realidad. Claro, ellas estaban un poco celosas. La mayor tenía una melenita castaña que apenas rozaba los hombros y la mediana escasos rulos apretados en coronita rubia. Ninguna de las dos lograba que el pelo le creciera, tanto como a la más chica. La mamá trató de encontrar una solución sin cortarle el pelo. «Te recogeré la trenza de una vez en un rodete», Margarita le dijo esa mañana. «Manos a la obra». Se escuchó a la abuela y, tomando varios metros de trenza cada una, empezaron a girar alrededor de Margarita hasta formar un enorme rodete sobre su cabeza. ¡Ay! Era tan pesado que Margarita no pudo moverse. Era tan alto que Margarita no pudo salir de su casa. Llegaba hasta el techo. Entonces, Margarita tuvo una buena idea. Llamó por teléfono a todos sus amigos y esperó que llegaran a buscarla. Entretanto, su mamá, su abuela y sus hermanas trabajaban deshaciendo el rodete. En media hora, la trenza negra estaba en libertad. Al rato, Margarita salió a la calle, bajando por la escalera los 3 pisos de su casa, seguida por su trenza. Sus amigos ya la estaban esperando, todos con sus delantales blancos. Margarita subió a su bicicleta, rumbo a la escuela, y allá fue con sus amigos, en hilera, cargando la trenza tras ella. Sebastián la seguía en triciclo. Carlitos en karting, Gustavo en bicicleta, Cristina en remociclo, Pilar en monopatín, Aníbal en autito, Matías corriendo, Sonia en carrito, empujada por Darío y Hernán, y finalmente Betina en patines, sujetándose del gran monio floreado y dejándose arrastrar por los demás. ¡Qué viva! Cómo se divirtieron en la escuela. Cada recreo, la trenza de Margarita servía para saltar a la soga, para enrollarse en caracol, para formar guardas sobre las baldosas del patio y hasta para colgar un ratito al sol la ropa recién lavada por la portera. Margarita se sentía feliz.
Cuando llegaron las vacaciones, sus papás decidieron hacer un viaje en barco. Tendremos que cortarle el pelo, volvió a insistir su hermana mayor. Bien corto, agregó la mediana, yendo a buscar las tijeras. Pero a Margarita se le ocurrió algo. También en esa oportunidad, y no fue necesario cortarle la trenza. Durante el viaje en barco, la dejó caer desde la borda al agua. Su trenza abrió un caminito negro en el río. Cuentan que cuando la izaron al terminar el paseo, traía pececitos prendidos de su moño. Cómo la aplaudieron los pescadores en la orilla. ¿Ustedes creen que Margarita se cortó el pelo? No, no y 1000 veces no. Ni siquiera se lo ha recortado. Su trenza negra cubre ahora 2 cuadras y sigue siendo a veces un retazo de la misma noche, bordado por los bichitos de luz o una nube oscura sobre la que el viento sopla pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de San Antonio. O simplemente una trenza tan larga. Estás escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo en la 1480. Taller integral de expresión vocal Voz y tu voz. Un espacio para descubrir y explorar todas las posibilidades de tu voz. Las profesoras Silvia Lamperti y Cecilia Prepotente te invitan al taller Voz y tu voz. Sede Liniers, Mataderos, Tapiales. Contactos al Instagram, @prepomúsica, @musicalisandro. Te invitamos al taller Voz y tu voz, porque tu voz sos vos. Horacio José Azar, masajes antiestrés, cráneo facial, reflexología, digitopuntura, descontracturante, sensopercepción. Reserva tu masaje 113-146-6874. Horacio José Azar, Instagram, Azar Horacio José. La vida tiene un modo maravilloso de guiarte al camino correcto. Espacio holístico Adra Yoga, prácticas presenciales y online. Reiki, yoga, flores de Bach, Shaumbra, danza terapia. Espacio holístico Adra Yoga, Almirante Brown, 2777. Lomas del Mirador. Comunicate al 116-357-5320. Instagram, Andrea Viviana Amil. Adra Yoga, todo lo que buscas está dentro tuyo. ¿Está guardando los libros, capitana? Sí, vamos a hacer un sector acá en la nave 1480 para dejar esta biblioteca, todo bien guardadito, pero no es para que esto no salga de acá, ¿eh? Es para protegerlos hasta el momento que querramos volver a leerlo. Y le quiero mandar un beso enorme, ¿sabes a quién? ¿A quién? A esa persona de la trenza tan larga que se llama Margarita Bornemann, que nos está escuchando desde su casa, que es la hermana de Elsie, como ella dice. Y bueno, este viaje, este programa, esta historia, en donde las 3 hermanas son protagonistas, es para ella. Un gran saludo, un gran agradecimiento, y seguimos guardando los libros para que sean usados. Por supuesto. Los vamos a llevar a diversos espacios, universos, y los vamos a ver cómo los chicos y chicas de todo el universo se nutren de esa primera literatura. Ojalá. La primera literatura. Aquellos que quieran ver este momento en el Instagram, ya está subido, la 1480 Radio y la nave 1480 y la primera literatura. Bueno, capitana, nosotros tenemos que volver al espacio. Sí, tenemos que seguir viajando. El espacio infinito. Vamos. Pero nos encontramos el lunes. Sería muy lindo justamente irnos con una canción. Sí. Independientemente del tiempo que tengamos o el horario. Mencionamos a un autor, una especie de mente brillante de la canción, del pensamiento, de las ideas, también de la escritura.
hablamos de Silvio Rodríguez. Escuchemos El hombre extraño, Ay, sí. canción inspirada en su La trabajo. próxima vez que haga un radiotransporte, yo me lo voy a comprar. Mirá, lo voy a traer y lo voy a poner en esta cajita. Bueno, nos vamos hacia el espacio. Ahí van los radionautas. Otra vez. ¿Estarán perdidos en el espacio? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? En el espacio 1480, Radionauta. Cecilia Prepotente, como la capitana Prepo. Y Marcelo Almirón, como el subcomandante Chelo. Radionautas. Continuará.